Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo estamos hoy? Hoy es nuestro cuarto programa. ¿Cómo estás, Abby? Hola, Ale, ¿cómo estás? La Muy verdad bien. que otro día soleado, sí, viento. Es como si todo se alineara a esta hora de la tarde. Feliz Día del Trabajador atrasado para Ay, ayer. gracias. Igualmente para todos los que nos están escuchando y para nuestros operadores que también nos están Sí, acompañando. tal cual. Y hoy tenemos a alguien que nos acompaña. Les presentamos a todos. Él es Sebastián Fournier. Hola, Seba, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es contarle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que parte de este proyecto de programa radial implica también empezar a convocar estudiantes de la carrera de psicología, porque un poco lo que queremos hacer también es compartir las opiniones y poder debatir en conjunto en quienes están transitando justamente este recorrido y este camino. Y el sábado pasado tuvimos 2 estudiantes en distintas secciones. Y entonces nada, para esos estudiantes que por ahí nos estén escuchando, nos estén viendo, que se puedan contactar con nosotros si quieren participar de las mesas de debate, son bienvenidos. Y queremos empezar a hacerles un poco el ruido y el movimiento de lo que va a implicar la profesión en algún momento. Y también invitar a nuestra audiencia que recuerden que estamos en FM Master, esto es Frecuencia Psi, y se pueden comunicar con nosotros, dejar comentarios al 299-5074-665. Y hoy, el gran tema de debate, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los hábitos y la motivación. ¿Qué tema, no? ¿Cómo nos cuesta a veces encontrarnos motivados? Sobre todo hoy, ¿qué pasa? A veces se nos escapa esa motivación, se nos va por las manos, por lo menos a mí. Yo voy a hablar en primera persona. ¿Y qué nos pasa? Sobre todo cuando tenemos que ir a un gimnasio, cuando tenemos que hacer actividades, cuando nos llenamos de actividades en el día y cuesta mucho estos arranques. Totalmente. Y por ahí poner una pregunta, arrancar con una pregunta que nos pueda hacer a reflexionar un poquito a todos y debatirla entre nosotros que estamos acá presentes. Desarmar un poco una idea instalada, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos primero? ¿Que aparezca la motivación o primero actuar para después sentirnos motivados? ¿Qué piensan ustedes? Es interesante, ¿no? Yo creo que la motivación es una construcción que hay que trabajarla. Muchas veces hay actividades o situaciones cotidianas en las que no tenemos ganas de hacerlas claramente. Entonces, considero que a veces esas cosas arrancan sin ganas, pero encontrar la motivación por ahí en ese proceso, ¿no? Hay que llevarlo para mí poco a poco y que así como puede aumentar, puede también bajar esa motivación, ¿no? Y sobre todo, trayendo esto que trae Seba, yo pienso, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, hay días que me cuesta un montón arrancar, pero después que uno arranca decís, che, qué bueno que vine, ¿no? Es como si después pasara el tiempo y uno dice, bueno, se fuera como activando en ese tiempo, sobre todo también cuando hacemos deportes. Vamos a contar un poco a la audiencia que Seba está formado en esto del deporte, le gusta, entonces nos puedes decir también, Seba, cómo es cuando uno va a hacer una actividad física. Y lo que es actividad física obviamente está muy ligado a lo que es la motivación y lo que es los hábitos también, ¿no? Porque el hábito de entrenar, de comer bien, de dormir bien, porque es todo un conjunto. Siempre lo que se habla en lo que es la actividad física, el deporte, es que la motivación tenemos 2 tipos, la intrínseca y la extrínseca, ¿no? No hay una mejor que la otra. La extrínseca se basa en una recompensa externa, que puede ser juego al fútbol para conseguir un campeonato, realizo tal actividad para conseguir algo externo, y por ahí lo intrínseco es lo que es ahí donde está quizás la clave, es buscar esa recompensa interna, ¿no? Esa satisfacción, ese deseo de realizar una actividad, y eso, el beneficio que tiene lo intrínseco por ahí es que podés lograr que se perdure en el tiempo, ¿no? Y sobre todo esos hábitos también que tienen que ver con el estudiar, ¿no? Que nos atraviesan también a los estudiantes, cuando decimos, bueno, si nos va bien o si nos va mal, de qué manera también nos podemos recompensar, hábitos también quizás pienso en dejar de fumar, esos hábitos de decir, bueno, no sé, me acuesto más temprano, dejo un poco el celular para mejorar los hábitos de sueño. ¿Cómo cuesta eso? Sí, muchas veces entramos como en estas cuestiones de decir, bueno, hasta que yo no sienta la motivación interna, el llamado divino, los planetas se alineen, yo no voy a hacer nada distinto porque entonces significa que esto no es para mí. Y en realidad, en psicología hay muchas teorías que están desde ambos puntos de vista. Y por ejemplo, el psiquiatra y neurólogo Víctor Frank, él decía que cuando no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiar a nosotros mismos frente a la situación.
Entonces este cambio muchas veces tiene que ver con esta cuestión del sentido, de lo que yo intenciono y quiero lograr en sí, y que eso me va a traer como en consecuencia la recompensa de sentirme motivado para volver a intentarlo y volver a hacer. Todo lo contrario a lo que a veces esperamos, ¿no? Quiero sentir primero la motivación para entonces tener energía para hacer algo. Y pienso en esto del deporte. Muchas veces uno dice, voy a elegir una clase en el gimnasio que me motive, un gimnasio que me atraiga, algo que haga que yo quiera ir y no faltar. Y la verdad que en realidad iniciar un nuevo hábito también va a implicar que yo necesite hacer una reestructuración de todo lo que lo rodea, porque no siempre voy a tener ganas. Va a llover y no voy a tener ganas de ir al gimnasio. Va a faltar el profe y no voy a tener ganas de entrenar tal vez con alguien más. Ni hablar si estoy yendo, por ejemplo, acompañado de un grupo para poder sentirme más motivado. Así que está bueno poder tener en cuenta que hay distintas opciones y formas también de posicionarnos a la hora de plantear actividades o hábitos. Hoy vamos a tener a Gabriela Vieira, que es psicóloga y especialista en salud y en clínica psicológica, que escribió un libro al respecto que se llama De la intención al hábito y nos va a poder acompañar un poquito más en el recorrido que ella hizo mediante la escritura. Pero, ¿cuáles son los hábitos que más nos cuestan implementar? ¿Qué creen que es lo que más cuesta que genere esa motivación de sostenernos? A mí, bueno, por ejemplo, en lo personal me pasa el hábito de comer sano. O sea, a mí la vida diaria me lleva puesta y me es imposible quizás coordinar acciones para decir, bueno, hago esto, cocino, planifico. Me cuesta mucho sostener ese hábito. Ni hablar los fines de semana, ¿no? Que uno dice, bueno, el Olvídate. permitido, que el chocolate, que el helado, que la cervecita. Y uno empieza como a autoengañarse y negociar consigo mismo. Sin duda. Algo que no sostuvimos en toda la semana. ¿Qué otro hábito sienten que es el que cuesta? Yo veo mucho hoy en día, y también me pasa demasiado, el dormir temprano. El poder tener el reloj, viste, de antes de las 2 estar acostado y eso. Me acostumbré mucho a estudiar de madrugada, entonces me quedó el hábito y además hoy con el celular, la serie, la película, y te quedás y un capítulo más y cuando querés acordar son las 2 de la mañana, viste. Pero ahí nos engañamos un poco, porque yo soy de ese team que siento que soy más productiva de noche que de día para pensar, para idear, para crear. Y en realidad no todos los hábitos que construimos terminan siendo saludables o 100% efectivos a lo largo del tiempo. Y yo siento que mentirnos frente a esa idea, como me pasó mucho tiempo de yo funciono mejor a la noche, yo estudio mejor a la noche, me concentro porque no hay ruido, ese era como mi caballito. Sí, sí, sí. En realidad es una forma también de justificar el hábito que estoy sosteniendo y que en algún punto yo reconozco y sé que no va por ahí. Y por eso también contamos con distintos espacios para poder fomentar esos hábitos que a veces tienen una justificación o que no termina siendo realmente válida. Qué sé yo, mi terapeuta en ese momento me decía, pero tenés la biblioteca. Ay, pero a mí me gusta más desde la cama, leer el libro, el apunte. Bueno, pero si vos estás buscando concentrarte, tenés una biblioteca para poder ir, sentarte a estudiar y que nada te distraiga. Y la verdad que sí, pero como en la biblioteca no tenía nada que me llame la atención para procrastinar el estudio, yo elegía no ir. Y a veces tiene que ver un poco con estas cuestiones, ¿no? El poder construir nuevos hábitos que no siempre van a ser una cuestión de voluntad. Y ahí pensamos en que nos pueden atravesar las emociones, el contexto en el que nos encontramos y hasta también las cuestiones neurobiológicas de cada uno. Hoy por hoy en redes sociales escuchamos mucho sobre la palabra neurodivergencias y todo lo que tiene que ver con a veces poder adaptar algunos recursos o situaciones también para poder hacer partícipe a la mayoría de las personas a ciertas actividades. Entonces, es también pensar un poquito más allá. Y también tenemos hoy por hoy diferentes modelos que nos ayudan a entender cómo funcionamos, ¿no? También tenemos la terapia cognitivo-conductual que nos acompaña a poder entender cómo muchas veces la conducta va modificando los pensamientos y esto también con las emociones. Entonces nos vamos dando cuenta que aunque sea sin motivación, podemos empezar y podemos construir y podemos moldear esos hábitos y esa conducta para que empiece y empezar a construirla, ¿no? Sí, tal cual.
sería muy reduccionista pensar en que la motivación, ¿viste? Es lo que me va a dar lo que quiero conseguir, ¿no? Es una construcción y, como sabemos, no es lineal. O sea, hoy puedo levantarme y estar sumamente motivado a realizar lo que tengo que hacer, y mañana puede ser un domingo lluvioso en el que no tengo ganas de nada. Entonces, también entender desde ese punto de que es una construcción del día a día y que está muy bien que pase, que hoy tenga ganas y que mañana no, pero saber que tengo una meta, un objetivo claro, yo creo que eso es fundamental, tanto desde un hábito o desde lo que fuese que se proponga la persona, ¿no? Te escucho, Seba, y pienso en los jugadores de alto rendimiento, creo que se llaman, o por ejemplo ahora con las carreras, hoy miraba un poco a Colapinto, Sí. y digo, ¿cómo será para ellos que quizás no todos los días tengan ganas, digo, de subir un auto, quizás tengan una vida, o quizás tengan sentimientos, situaciones que los atraviesan, y aún así deberán ir a jugar un partido, levantarse temprano? Escuchaba inclusive digamos, en entrevistas que se hace, yo no soy muy buena en fútbol, quizás a Ronaldo, que habla de su disciplina y esto de tener hábitos de levantarse temprano, y de hecho creo que vi una entrevista que Tevez criticaba que no se podía levantar tan temprano y siempre que llegaba tarde. Sí. Y digo, qué increíble, cómo lo construyen y cuánta fuerza de voluntad, ¿no? Esto de la disciplina, sobre todo para sostener. Y sí, es muy difícil, ¿viste? Ya cuando llegamos a lo que es el alto rendimiento, es una disciplina intachable. O sea, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, sos un jugador de fútbol, sos un corredor de Fórmula 1. Entonces, es una adaptación que hacen, yo creo, ¿no? Y es una negociación constante porque tienen sus vacaciones. Las vacaciones de un jugador de fútbol de alto rendimiento hoy son 2 semanas. Y después el resto del año están cada 3 días jugando partidos. Entonces, yo creo que es una negociación constante en esto de, bueno, sacrifico esto, dejo esto de lado para conseguir esto, y bueno, en varias entrevistas de profesionales y eso te dicen que está bueno, o sea, que lleva un tiempo adaptarse, pero una vez que te adaptás y le agarrás la mano, quizás va perfecto. Sí, y también pensando en esto de hábitos y motivación, que son 2 conceptos que van de la mano, pensar en que no siempre todo lo que decidimos incorporar, cambiar, modificar o mejorar va a ser de una manera como totalmente absoluta o agigantada. Hay muchas de estas cuestiones en las que tal vez empiezan con pequeñas modificaciones, pequeños acercamientos. Yo trabajaba el otro día con unas consultas adolescentes y había una de estas pacientes que me mencionaba que se sentía muy desmotivada, por ejemplo, para ordenar su rutina diaria. Entonces se sentía como muy avasallada, muy desbordada porque tengo muchas tareas, tengo muchas actividades, voy a cosas extracurriculares, pero no quiero dejar a mis amigos y quiero hacer todo. Entonces yo le dije, bueno, ¿por dónde podemos arrancar? No, voy a armarme un horario para poder estar más estructurada. Y mi pregunta fue, ¿y cuántas veces hiciste ese horario y nunca te resultó? Y por ahí es empezar a buscar, bueno, ¿en qué me voy a concentrar para empezar a incorporar? Y pienso, por ejemplo, cuando un niño empieza a comer sólidos, no le doy todos los alimentos sólidos para que pruebe todos los sabores. Empiezo de a poco, veo si le gustas, si es algo con lo que puedo jugar también con las texturas, y después empiezo a involucrar cada vez un poquito más de ese grupo de alimentos. Y los hábitos o los cambios desde este lugar también a veces necesitan hacer un foco en algo mucho más pequeño y no algo en tan grande. Si yo quiero, por ejemplo, tener el hábito de hacer ejercicio, no me anoto 5 días a la semana en un gimnasio, porque estoy siendo poco realista con lo que me estoy planteando. Sí. Entonces tal vez arranco con salir a caminar 2 veces a la semana, 15, 20 minutos, me anoto un día para poder ir al gimnasio y a medida que me voy sintiendo cómodo voy ampliando. Entonces a veces pensar un poquito en estas cuestiones, que nuestras decisiones no siempre tienen que ser tan grandes y trascendentales para poder hacer esos cambios que resultan en sostener esas motivaciones que buscamos. Y te escucho, Abby, y pienso, ¿todos los hábitos serán saludables? ¿Son todos los hábitos buenos? Yo siento que no. No. Esto que hablábamos recién, el estudiar de noche, si bien nos puede producir la sensación y hasta placebo de más conocimiento, en realidad lo que hace es que tengamos más fresca la información para poder ir, vomitarla en un examen, Sí, tal cual. y equivocarnos lo menos posible. Sabemos que la adherencia al conocimiento necesita del descanso. Y hace un par de meses leía un artículo muy interesante en el cual un grupo de profesionales estaba estudiando
por qué se potenciaban muchas veces algunas situaciones de ansiedad o de pánico en sujetos, y ellos hablaban de que después de cada crisis, la persona lo que hacía era ir a dormirse con esa sensación de malestar, de angustia, de la taquicardia, de todo lo que implicaba a veces un ataque o una crisis, y que ir a dormir de manera como totalmente automática y como una respuesta directa después de un malestar, lo que hacía neurocognitivamente era reforzar esa sensación y que mi cerebro recopile lo que aprendió y tenga como respuesta, bueno, ante la crisis tengo que dormir, y no la resolución en sí. Y ellos decían, bueno, dividimos el grupo de estudio en dos, y lo que hicimos fue, a algunos les hicimos hacer técnicas de respiración, de relajación, y a otros, así como estaban, los mandamos a dormir. Y efectivamente, quienes tenían más estrategias para reducir ese tipo de estados de malestar, eran los que se iban a dormir con toda una neutralización de energía y de malestar cognitivo y sensorial, que el que se iba a dormir sin haber hecho nada al respecto. Y eso era aplicable a la parte académica. Si yo no descanso, no tengo el hábito de dormir y de estudiar con una organización que me permita que mi cerebro procese lo que aprendo, ese aprendizaje termina siendo más fugaz, termina estando en la memoria a corto plazo, no termino de asimilarlo, y es lo que pasa que a veces salimos del examen y decimos, no sé nada, no me acuerdo de nada, no me pregunten porque ya no me acuerdo de nada. Entonces, hay una explicación también neurológica y psicológica del por qué el descanso también interfiere en la creación de estos hábitos, y que hay que detectar si yo estoy reforzando algo que a la larga no va a construir algo positivo, ¿no? Siempre en exceso, lo que yo creo que es saludable termina siendo no saludable. Pensemos en la ingesta de agua. Si yo tomo más agua de la que mi cuerpo necesita, también puede ser contraproducente médicamente hablando, ¿no? Sí, completamente. Y en esto me pregunto, ¿no? Si hay qué hábitos nos gustaría cambiar, incorporar, o qué hábitos nos gustaría dejar de lado. Y para eso también invitamos un poco a la audiencia, a los que se van sumando, a que se comuniquen al 299-5074-665, acá en Frecuencia Sí, que nos vayan dejando sus comentarios sobre qué piensan sobre los hábitos. Y ahí te pregunto, Seba, ¿vos qué consideras? ¿Qué hace que uno pueda cambiar, incorporar hábitos? ¿El tiempo, la energía, las ganas? ¿Es más profundo? Y por ahí está bueno esto que hablábamos hace un momento de pequeñas metas, a veces pequeños detalles, pequeños cambios, ¿no? Ya sea desde, bueno, hay un problema por ahí a veces muy común en los estudiantes, que es la alimentación, ¿no? Lo que es ingerir las 4 comidas, esto de dormir bien. Quizás a veces modificando, bueno, voy a empezar a levantarme más temprano para desayunar y me tomo un café o como una fruta, y empezar con pequeños cambios, y así, porque muchas veces, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces está bueno, yo creo, esto de ir poniéndose a metas a corto plazo y que sean accesibles para la persona, ¿no? Realistas. Realistas, tal cual. Esto de poder decir, bueno, trabajarlo y hacer también autocrítica en ese sentido, decir, bueno, con esto voy a poder, ¿no? Bueno, mañana hago el esfuerzo y me levanto a las 9, desayuno como corresponde y salgo a caminar, ¿viste? Y quizás parece algo sencillo, pero que para la persona le significa, bueno, un paso adelante, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está bueno trabajarlo desde ese punto y no querer ir enseguida a la vida fitness o saludable o 100% saludable, que todo en exceso obviamente no termina siendo del todo positivo, ¿no? Y aparte te escucho y digo, bueno, qué lindo que es sentirnos siempre motivados, y está bueno que la gente que nos está escuchando, que quizás no son profesionales, que sepan que esta motivación fluctúa, que va a pasar, y que eso forma parte también de la misma motivación, ¿no? Y esto que hablaba un poco Seba y Avi, de tener objetivos, de saber hacia dónde vamos y empezar por pequeñas cosas que podamos ir gestionando en el diario. Sí, ahí leía un mensaje que nos escribe Natalia desde Córdoba y nos decía que por ahí una de las cosas que le costaba era aplicar ciertos cambios a su vida, porque con el tiempo no veía el resultado inmediato, ¿sí? Entonces que eso como que la desmotivaba a hacer el cambio. Y Natalia, déjame decirte que para formar un hábito necesitamos mínimo 30 días de
de apropiación y de descubrimiento de ese hábito. Científicamente está comprobado que los primeros 30 días son para conocer lo que quiero incorporar, los siguientes 30 para poder empezar a asimilar y automatizar, y los últimos 30 para empezar a automatizar y que pueda fluir solo. Y que es mucho más rápido olvidar un hábito porque dejo de hacerlo por un tiempo, que no necesito más de una semana, 15 días, que en realidad llevarlo a la acción. Nos cuesta mucho más fácil soltar algo que no estamos usando que incorporar algo que el cerebro no sabe si después va a sostener y lo va a necesitar nuevamente. Así que por ahí alentarte, si te está costando sostener ciertos hábitos, que confíes un poco en esto de, bueno, en algún punto todo este esfuerzo que estoy haciendo va a empezar a generar su recompensa y voy a empezar a sentirme cómodo al respecto y lo voy a poder empezar a sobrellevar. Y para eso tenemos una invitada especial que nos va a acompañar. La verdad que esta invitada para mí es muy importante porque es una persona que yo conozco hace un par de años. Gabriela Vieira es licenciada en psicología, es acompañante terapéutico y también es magíster en psicología clínica y en salud. Yo fui compañera de Gaby en la universidad. Nos conocimos en el 2013, así que hace mucho. Y ver hoy también un poco en esto de las redes sociales, reencontrarnos desde otro lugar, ver todo lo que pudo hacer con su profesión, me dio mucha curiosidad y empecé como a buscar un poco qué era lo que había hecho con esta hermosa carrera. Y descubrí que estaba escribiendo un libro. Qué lindo. Así que quise invitarla al programa de hoy porque encima con la temática que estábamos charlando venía como al pelo. Y ella escribió un libro que se llama De la intención al hábito, el poder de lo ordinario. Y la tenemos vía Meet para que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, antes que nada, primero saludarte, Gaby. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y qué lindo volver a encontrarte. A ver ahí. Nosotros todavía no la estamos escuchando, no sé si tal vez ella está hablando. Problemitas técnicos, cosas que pasan. Sí, no hay ningún problema. Mientras tanto, les voy contando también otra datita de Gaby. Gaby es de Brasil, así que también transitó el migrar hacia nuestro país para encontrarse con otra cultura, con otro idioma también, para poder... no se tuvo que habituar. Totalmente, para poder transitar su carrera universitaria. Y cuando preparábamos la entrevista, me contaba un poco el hecho de que tiene familia que vive en Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil, y que hay una mezcla cultural bastante grande en todo lo que es su árbol genealógico, y que ella, por ejemplo, acompaña a pacientes desde la virtualidad. Y al hablar 3 idiomas, eso también le permite una versatilidad de poder acompañar distintos procesos y cosas que puedan ir surgiendo. Mientras esperamos la conexión, ¿querés contar sobre el sorteo que tenemos al respecto? Sí, tenemos un sorteo para todos aquellos que quieran. Vamos a sortear el libro de Gaby, De la intención al hábito, un librazo para leer, para ir incorporando, para entender y conocernos también, explorarnos. Y ella nos va acompañando en todo este trayecto que tiene que ver con incorporar hábitos. Este libro lo vamos a sortear, pueden entrar a la página del colegio, tienen que... A Instagram. A Instagram, bien. Pensaba que era la página en general. No. Bueno, van a entrar a la página de Instagram, tienen que compartir la publicación. Sí. Pueden etiquetar, o sea, Sí. necesitamos que etiqueten 2, 3 amigos. Tienen que etiquetar a Gaby y al colegio. Totalmente. Los ganadores van a ser mediante 2 modalidades. Hay uno que tiene una publicación específica en el cual ustedes pueden comentar en esa publicación etiquetando gente para participar a ganar. Y si quieren tener más chances de ganar, tienen que sacarse una foto mirando el programa radial en YouTube. Me encanta. Puede ser en vivo, puede ser alguno de los que ya están subidos en nuestra página Cepapso, y etiquetar al colegio y a Gaby. Van a ser dos ganadores, uno por historias y otros mediante la publicación del sorteo.
Así que no se lo pierdan, la verdad, este libro es el mío. Gaby me lo mandó hace un par de semanas. Yo me lo devoré en 2 días y la verdad que es muy lindo y vale mucho la pena poder tenerlo y poder leer un poco al respecto e incorporarlo en la vida cotidiana. Cualquier persona puede ganar, sea oyente, Bien. psicólogo, estudiante, quien quiera que sea. Si no son de la localidad o de la redonda, el envío está a cargo del ganador. Pero bueno, nosotros quisimos también aprovechar a festejar nuestro primer mes al aire, porque hoy se cumple un mes. Felicitaciones. Un mes Qué que lindo. estamos al aire con este programa tan hermoso y entonces una de las formas de poder también agradecerle a la audiencia del otro lado era poder dar un presente que tenga que ver con lo que estamos abordando y trabajando al respecto. ¿Hay algún hábito que te haya costado más, Sebastián, hasta ahora? Hasta ahora, y yo creo que sí, hay 2 hábitos que a mí sigo luchando en el día a día con esos hábitos, que es el comer bien y el otro es, como decía recién, dormir temprano. Esos Ok. 2, estoy en ese proceso en el que de ese hábito pasa a ser una costumbre, ¿no? Bien. ¿Y qué hábitos sentís que pudiste dejar atrás? Yo creo que pude dejar atrás el hábito de... buena pregunta. Dejé atrás bastante el tema de por ahí de las salidas. Tenía un hábito Ok. de que, como todo adolescente, todos los viernes y sábados era salir a tomar algo, porque si no, no era viernes o no era sábado. Está bien. Y desde que me mudé a Casipoletti y empecé en esta vida ya más adulta de estudiante, ese hábito que a mí me encantaba, salir con mis amigos, era ir a compartir el momento, digamos. Aprendí también el hábito y eso me generó el hábito de poder estar solo, de estudiar, de tomarme un tiempo para hacer otras cosas más personales, quizás, ¿no? ¿De dónde sos? Porque si te mudaste... Yo soy de Junín de los Andes. Ay, ¿cómo dejar la cordillera? ¿Y qué es lo que más te costó habituarte? El ritmo de la ciudad no es lo mismo que allá en el pueblo, ¿no? Allá en el pueblo nos conocemos entre todos, te conoces todo el pueblo de punta a punta y bueno, y llegar acá hasta adaptarme y al no conocer gente, cuando yo me mudé acá no empezaba a cursar presencial, yo el primer año que estoy acá era virtual, entonces había que empezar a resolver, había que ponerse los pantalones y empezar a resolver, querías tal cosa y tenías que ir a buscar y Google Maps y empezar a resolver situaciones por sí solo, ¿no? Pero una vez que agarrás el hábito de empezar a poder resolver cosas solo, es hermoso. ¿Y vos, Ale? ¿Hábitos que todavía te cueste incorporar? Mira, como costarme incorporar, le robo a Seba, pero creo que yo lo dije antes, Seba, el tema de la alimentación creo que es el desafío más grande que tengo, porque tengo hijos, entonces como para sentirme mejor mamá necesitaría cocinar mejor, más sano. Te confieso que no, recurro a lo más rápido que tengo, entonces siempre procesados hay en la heladera. Y un hábito que me costó dejar, pero lo tuve que dejar, o sea, lo recuperaría rápido, Gaby, te confieso, chocolate a la noche. Ah, Amaba comer chocolate. Empecé con un pedacito, fueron 2, media tableta, una tableta. O sea, llegó un momento que dije, bueno, che, o paro, o me fundo, o vendo droga, o no sé qué hago, pero No, por favor. algo tengo que hacer. Dije, Claro. me estaba llevando un presupuesto, así que fue el hábito que tuve que dejar. ok. ¿Y cuál fue el hábito que más te costó de estudiante? De estudiante era muy perfeccionista, mucho. La verdad que sufría si no me sacaba lo que yo esperaba que tenía o consideraba que era acorde a la cantidad de horas que había puesto de estudio. Ese hábito me costó mucho. Ser benevolente conmigo misma, sobre todo, ¿no? Decir, bueno, nada, no pasa nada si no estudié, no pasa nada si me saco si me saco un 4, no pasa nada si no apruebo. O sea, no pasaba nada, y literal no pasaba nada. Pero para mí pasaba el mundo por ahí. Sí, yo creo que uno viene de adolescente con un montón de hábitos desordenados que cree que calzan y que encastran bien en la vida cotidiana. Y uno a veces cuando entra al mundo de la facultad, de la universidad, se da cuenta que eso en realidad no siempre se correlaciona con ese momento y con esa actividad. Yo recuerdo que nunca tuve el hábito de estudiar per se, porque no sé por qué motivo siempre me ha ido muy bien en todo lo que fue mi recorrido de primaria y secundaria. Nivel, chicos, que fui abanderada, o sea, a bien. ese nivel que yo decía, ¿y cómo? Si yo no estudio tanto.
Y me pasó de entrar a la facultad con la misma idea. No me va a costar tanto, total es como el secundario. Yo voy a leer un par de veces y me voy a enfrentar al examen y me va a ir re bien porque yo escucho, presto atención, hago apuntes. Y mi primer parcial lo desaprobé. Uy. Y por primera vez fui a un final cuando todas mis materias de ese cuatrimestre eran promocionables. Y cuando entré a mi primer final, me desmayé en la puerta por todo el estrés y la ansiedad que empecé a sentir porque me empecé a encontrar con la realidad de que tenía que poner un poco más de mi parte. Así que bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones de las intenciones, de los hábitos y la motivación, vamos a entonces arrancar un poquito el diálogo con Gaby, que ahora sí está del otro lado. Bienvenida. Sí. Qué lindo escucharte, Gaby. Gracias por acompañarnos. Todo bien. Gracias a ustedes, un honor también. Sé que nos corremos ahí un poquito con el tiempo, pero no quiero dejar de agradecer. Ya hizo toda la presentación y contó un poquito de lo que fue nuestra experiencia en la facultad. Sí, habremos llorado con profesores. Habremos llorado con docentes, hemos hablado mal de otros, nos hemos enojado y nos hemos abrazado con otros. Y para comenzar un poquito nos gustaría que nos cuentes cómo nace la propuesta de este libro, qué te llevó a escribir sobre este pasaje de la intención al hábito, ¿dónde encontraste como el foco y el punto de partida? Bueno, me di cuenta, creo que lo principal es que si bien hoy todo está a un clic, veo mucha desinformación y un exceso realmente de información sobre una introspección de calidad, sobre cuál es el camino para llegar a eso y lo que es también colectivo, o sea, información general que yo puedo ubicar sobre el ser humano, porque hago parte de ese grupo, pero también sobre mi mundo interno, ¿no? Y quise escribir eso porque estoy convencida de que la transformación real no va a ocurrir en los grandes eventos, como estamos hablando, pasamos de la adolescencia a la facultad y demás, después terminar la facultad, hacer mi carrera, seguir mi profesión, pero está en la gestión de lo cotidiano, ¿no? Hay demasiadas recetas, protocolos, programas, orientación a seguir. Hay muchísimas, pero en la experiencia que yo tuve a lo largo de mi vida fue que falta algo que nos permita llevar a la práctica. Nos falta llevar a la práctica y luego el cómo sostenerlo, cómo sostener esa práctica. Bien, buenos días Gabriela, te habla Alejandra, te saluda por este lado. Hola Alejandra, Bien. mucho gusto. Y te quería consultar, ¿qué es lo que implica realmente pasar de la intención al hábito? ¿Por qué a veces nos quedamos en el quiero cambiar algo y no podemos avanzar? Porque muchas veces hay deseo, ¿no? Está el quiero, pero no hay una estructura que lo sostenga. Solemos subestimar el poder de la resistencia que tiene nuestro cerebro y cuando nos damos cuenta no creemos que es algo natural y es esperable que suceda. No tenemos en cuenta todo lo que el cambio moviliza, va a movilizar historia, identidad, la incomodidad y la incerteza que llega con lo nuevo. Muchas veces como que no entendemos el cambio como un proceso que sí nace del deseo, pero que depende menos de la intensidad de ese deseo, de la motivación emocional y más de la estructura que tengo para poder sostenerlo. O sea, las consecuencias negativas allá cuando estaba en la facultad ya se nos decía que necesitan ser suficientemente importantes como para poder generar en mí el deseo de cambio, ¿no? Es el primer paso. Pero cada cambio genera una crisis y eso toda la vida me quedó dando vuelta en la cabeza durante la práctica, porque cada crisis también luego genera un cambio, debe generar un cambio. Y creo que una de las razones por las cuales tenemos más dificultades hoy y se generan cuestiones crónicas de salud mental es pasar mucho tiempo en la crisis, en el cambio. Y eso asusta, ¿no? Porque lo vemos que acontece todo el tiempo. La incapacidad de avanzar con el proceso o con los procesos de cambio. Entonces, para dar un ejemplo, como que el quiero, el deseo, sería el primer paso, como decimos, es una chispa, ¿no? Pero el hábito, o sea, lo ordinario en nuestro día a día, es el fuego que se mantiene. Con todo lo que abordamos en el libro, ¿no? Hablamos con constancia, compromiso, ¿no? Con la comunidad también.
Y el hábito en ese sentido no es solo una repetición, va a ser la integración, ¿no? Porque va a dejar de depender, y creo que ahí es el punto principal, deja de depender de cómo me siento en ese día y pasa a formar parte de quién yo realmente soy, más allá de cómo me sienta. Nos quedamos en el deseo muchas veces por creer que esa intensidad es lo que me va a mover, pero no. ¿Se entiende? Y yo te escucho y pienso, ¿no? En tu experiencia tanto clínica como personal. Y quiero tomar como una pequeña frase que tengo resaltada en el libro que dice: la conciencia ayuda a identificar el dolor, pero no logra construir resiliencia. Y pensando en esto, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos que aparecen cuando intentamos generar esos cambios en nuestra vida? Porque vos decías, bueno, a veces el cambio representa crisis y nosotros cuando a veces podemos predecir la crisis, como la evitamos, fingimos esa famosa demencia y nos detenemos a intentar cambiar. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos con los que a veces nos encontramos o podemos encontrarnos cuando queremos hacer algo distinto? De obstáculos puedo mencionar algunos, seguramente voy a mencionar también algún camino, alguna opción, ¿no? Para combatirlo. Yo creo que los miedos, lo primero, el miedo, por ejemplo, a la recaída o al error es paralizante, cuando la realidad de la recaída en realidad es parte del aprendizaje. El error es parte del aprendizaje de cualquier hábito nuevo principalmente. Y los miedos, ¿de dónde vienen? Suelen venir de creencias, ¿no? Y en este caso podemos decir que está la creencia de que cambiar debería ser rápido, como dijiste anteriormente. Justo cuando me conecté estábamos hablando de eso. Que aparte de ser rápido, debería sentirse bien, sentirse de una determinada manera, como por ejemplo generar emociones agradables de forma natural. Y cuando no se da así aparece la frustración. Entonces, junto con los miedos y las creencias, yo sumo la falta de tolerancia a la frustración, ¿no? Sigo con otro obstáculo, la falta de registro. Hoy tenemos demasiadas distracciones, no voy a entrar en ese detalle porque hay mucho movimiento y mucha conversación sobre el tema, pero hay algo muy importante que cuando queremos nuevos resultados, a veces mantenemos estructuras viejas, ¿no? Y necesitamos revisar nuestro entorno, nuestros tiempos, nuestras exigencias. En el libro hablo mucho de saber dónde estoy parado, o sea, ser brutalmente sincero conmigo, ¿dónde estoy? ¿Tiene que ver con dónde quiero llegar, dónde quiero estar? Bueno, si tiene o no tiene, pero ¿qué fue que me trajo hasta acá? ¿Qué decisiones, qué elecciones? ¿Qué entonces de todo eso debo repetir o qué debo cambiar para poder llegar a donde quiero estar? Entonces la falta de registro habla de una desconexión con uno mismo y habla también de una desconexión con el entorno, como decíamos, con la realidad interna y con realidades externas, porque cuando se da un poco más de conexión entre esas realidades, ahí es donde se abre la posibilidad de trabajar con cambios que estén realmente alineados con lo que necesitamos, pero principalmente cambios alineados con lo que valoramos y no solo con lo que deberíamos o con lo que dijeron en mi casa toda mi vida, con lo que veo en internet, con lo que dicen mis compañeros de trabajo o en la facultad. Entonces, creo que va un poco por ahí. Y por Sí, último, ajá. diría que el orden en que buscamos llegar al cambio, por ahí está un poco equivocado porque buscamos caminos cortos y para transformación personal no hay atajos. Una vez que empezás, no puedes volver, no hay vuelta atrás, tampoco hay fin, pero uno va avanzando y va mejorando en su proceso. Lo único que es que a veces queremos saltarnos varios escalones. Sí, te escuchaba y pensaba en dos conceptos puntuales: la tolerancia y la frustración, que hoy por hoy cada vez se ve mucho más fuerte en las nuevas generaciones.
yo trabajo en un jardín algunas horas a la semana y lo veo en niños de sala de 2, 3, esto del frustrarse muchas veces el medio del aprendizaje, que no es que, bueno, lo intenté y me frustré, me estoy frustrando antes de intentarlo porque yo ya me doy cuenta que esto no me va a salir, que no es para mí o que no funciona. Y como eso también va ligado a esta sensación de ansiedad, ¿no? De quiero ver ya el resultado, pero no la quiero pasar mal y no quiero tener tanto esfuerzo. Y que eso muchas veces también nos pone en un lugar como de boicot. Pensando en que, por lo que leí del libro, esto tiene que ver más con una apreciación tuya como profesional, pero también donde te encontraste como paciente. ¿Qué cosas sentís que a vos, Gabriela, fueron las que te frustraron o te generaron ansiedad en este recorrido? Bueno, eh, creo que la vida tiene muchos altibajos y nuestro cerebro está naturalmente diseñado para poner más atención y que nos marque mucho más lo negativo, ¿no? Lo que nos duele, lo que nos marca más de esa forma, siempre son los dolores, las frustraciones. Y creo que el tema de emigrar, de salir de tu país, es algo que no se me ha terminado nunca, con el que tengo que lidiar hasta hoy, porque sigo viviendo en Argentina, viví en otros países y la verdad que extrañar a la familia ha sido algo que me pegó bastante. En la clínica, siempre en lo humano, ¿no? Creo que es lo primero que me marca. En la clínica, el sentimiento de impotencia, eso que nadie habla, por el cual pasa un psicólogo, un terapeuta. En la docencia también, ¿no? Esa sentido de incapacidad, porque tenemos limitaciones, ¿no? Hasta dónde puedo llegar. No, no, los pacientes y los alumnos no son títeres. Y eso también nos ayuda a reflejar un poco hasta dónde va el control en nuestra vida, ¿no? Hasta dónde está nuestro alcance, dónde tenemos que practicar la aceptación radical y dónde sí podemos tomar responsabilidad y las riendas. Bien, Gaby, entrando ahora un poquito en el tras de escena de lo que fue la construcción Ujú. del libro, ¿qué te pasó a vos cuando ibas escribiendo? ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Qué cosas pasaron en el transcurrir del libro hasta que llegó a su publicación? Mira, yo suelo decir que fue la cumbre como de muchos años de introspección, de ese proceso larguísimo que todos vivimos como ser humano, pero que se juntó con estar del otro lado de la mesa también como terapeuta y todo el tiempo vivir esa identificación y trabajar con la proyección que acontece también. Pero llegó un momento en donde sentí que no cabía más, como que tenía que expulsar algo que ya no entraba en mí, como necesitaba sacarlo y materializar. Es como que existe, está todo acá, pero necesito materializar porque nuestra profesión tiene mucho de lo abstracto, ¿no? Entonces se sintió como literalmente expulsarlo, un alivio, pero a la vez, a través de los años de formación, experiencia de vida mía, los errores, las lecciones, experiencia profesional, mis propios procesos y mi proceso terapéutico, yo me di cuenta que era necesario aportar más allá de lo que estaba haciendo. Pero sobre todo puedo decir que fue un proceso como muy honesto, eso lo subrayo, porque en ningún momento tuve el deseo o la intención de escribir desde un lugar ideal, sino desde lo real, con, por eso digo, con la experiencia de vida, con los avances, retrocesos, lo más humano posible. Entonces yo empecé con la idea de una pequeña guía y cuando empecé a alargarlo, ¿no? Yo digo a vomitar, pero en un buen sentido, eh, se extendió. Si bien el libro es bastante grande, lo está mostrando Abby, lo tengo acá también. La idea era tener espacio para trabajar todo el año, si bien no tiene fechas, tiene 365 días de espacio para trabajar la práctica junto con la teoría. Yo creo que tenemos para leer 48, 50 páginas, se extendió un poquito más de lo que yo tenía pensado, pero lo vi súper necesario.
Y así un poco fue. Ok. Seba, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a Gaby? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás, Sebastián? Te habla, un Hola, gusto. ¿todo Eh, bien, Sebastián? Todo bien. Te quería hacer una consulta con todo lo que venimos hablando y me interesa saber cómo es esto de salir de la zona de confort, ¿no? Esto que hablábamos, de que los cambios generan por ahí mucha desestabilidad y demás. ¿Qué se aconseja para poder salir de esa comodidad, de poder afrontar un cambio, ¿no? Un cambio de hábitos. Honestamente, empecé hace unos años a desarrollar esa idea de las 3 Cs del cambio. Y digo también del proceso terapéutico, ¿no? Porque el proceso terapéutico tiene mucha similitud con el cambio, el proceso de cambio. Y esas 3 C serían el conocimiento, conciencia y cuidado. Y yo digo que empezar por el conocimiento sería el primer paso para salir de la zona de confort y buscar lo que sea que estés buscando. Porque yo no puedo ni conectarme con lo que no conozco y mucho menos puedo cuidar a lo que yo conozco. Entonces yo paso del conocimiento interno, de ser brutalmente sincero con uno mismo y con su propia realidad, lo paso a la conciencia, en donde empiezo a asimilar y incorporar, bueno, este soy yo hoy, ¿no? Acá estoy parado hoy, que me gusta, así como quiero seguir, dónde quiero llegar, ¿no? Y entonces a partir de entender y descubrir todo eso en la conciencia, yo puedo empezar a trabajar a través del cuidado para llegar a eso. Y el cuidado conmigo mismo, con uno mismo, se refleja en el cuidado con la comunidad de la que hago parte. Me da la posibilidad de hacer parte de una comunidad también mucho más deseable, ¿no? Ujú. No sé si te respondo, si no puedo seguir. Perfecto, no, perfecto. Muchas gracias. Y si tuvieras que sintetizar, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que se lleve la gente que lee tu libro de la intención al hábito? ¿Cuál es ese mensaje central con el cual te gustaría que conecte el lector? La integración, ¿no? Creo que somos mucho más de lo que pensamos y de las cosas que sentimos. Poder integrarnos más y tener esa aceptación y ese entendimiento con todas las personas que cohabitan, ¿no? Coexisten en mí. Y el mensaje que tengo quizás es un poco contradictorio con la mayoría de las tendencias actuales, porque como dije antes, yo creo profundamente que la transformación ocurre en lo cotidiano, en lo ordinario, en nuestras vidas. No podría yo imaginarme algo más extraordinario que encontrar sentido en las acciones que yo repito todos los días, ¿sí? Que encontrar propósito en mi vida, como es ahora mismo, sabiendo que tengo un camino a seguir. Y sobre todo que se pueda entender que hay un modo más amable y consciente de construir cambios y que es posible vivir una vida valiosa. Bien, y Gaby, para cerrar con algo concreto, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, te pregunto, ¿qué consejo práctico podrías dar a las personas para generar esos cambios reales y sobre todo poder sostenerlos, ¿no? Que sean sostenibles? ¿Cuál es el consejo de tu parte? Tener muy en claro de que la idea cambiar no es transformarse en otra persona. Creo que saber eso nos ayuda a poner en práctica, empezar a emprender ese viaje, ¿no? De mejorar quiénes somos y de cambiar las cosas que queremos. Empezar a ser más coherentes con uno mismo, con ese uno integrado de todas las facetas que abordamos en el libro, pero teniendo en cuenta eso, cambiar no es cambiar de persona, es ser un poco más potencialmente yo mismo. Ujú. ¿Tiene sentido? Completamente. Sí, y recibimos un mensaje de Vanessa, que nos escucha desde Bariloche, en realidad nos está viendo por YouTube, y me pregunta Hola, dónde puede Vanessa. conseguir tu libro, más allá de, ella no se cree ganadora del sorteo, pero nos pregunta dónde pueden conseguir el libro, si está en librerías, si hay algún link o página en particular en el cual pueden acceder para poder comprarlo. Hay un link en mi Instagram, psico.gabriela Vieira,
Y ahora vamos a lanzar una promo también, lo enviamos a todo el país y también en algunos casos a otros países, con adquiriendo 2 unidades vamos a hacer los envíos gratis. Así que si no puede por el link, que se contacte directamente conmigo, que yo respondo los mensajes. Tiene el link de WhatsApp también, así que es muy fácil. Y a juntarse con otra amiga Exacto, para pensaba poder lo mismo, tener, sí. el envío Es gratis, un lindo ¿no? regalo. Nos surgió la idea justamente por eso, porque decían, bueno, yo quiero, pero en realidad también me gustaría regalarlo. Como tenemos la parte teórica y la parte práctica, es una herramienta que está muy copada para el día a día. Muy interesante todo lo que venimos abordando. Recordarle a la gente que nosotros desde el Colegio de Psicólogos vamos a estar sorteando 2 ejemplares a todos, la audiencia en general, que pueden participar, psicólogos, colegiados, estudiantes, el público en general. Pueden entrar a nuestro Instagram, que es CEPAPSO, que son las siglas del colegio, buscar la publicación que dice sorteo, leer las bases y condiciones y participar. Y quienes quieran participar por historias, recuerden sacar una foto del video del programa, ya sea en vivo o programas previos que estén subidos, etiquetar a Gaby y al colegio para que también nosotros podamos localizar el usuario ganador. Y la verdad contarles que dentro de lo que fue mi experiencia con este libro, ella le puso como un subtítulo a la segunda parte del libro que se llama Agenda Viva. Y me parece sumamente importante e interesante concientizar en que toda esa escritura que vamos a ir volcando en este recorrido y en lo que ella propone trabajar, justamente es un poco esto, ¿no? Vivenciarlo de manera real para poder llegar a ese objetivo y a esa meta. Pensar que a veces esos pequeños cambios sostenidos pueden generar grandes transformaciones y que pueden ser parte también de una vida cotidiana en la que se vuelva realidad y deje de ser solamente un sueño. Sí, completamente. Y sobre todo también a todos los que nos están escuchando, que vayan, que se acerquen a este libro, que se acerquen a la transformación, a poder incorporar estos hábitos, a practicarlos, porque esto de la agenda viva está buenísimo, ir llevando, digamos, poniendo en práctica, ir anotando, haciendo consciente cada uno de los pasos pequeños que vamos haciendo de la transformación de estos hábitos. Así que bueno, gracias Gaby, la verdad, por tu tiempo, por Gracias tu predisposición, por dejarnos también compartir esto con la audiencia y con el público en general. Y también los invitamos a quienes están del otro lado a que puedan seguir reflexionando y si desean poder acercarse a este libro mediante las redes sociales de Gaby, que están linkeadas en nuestro perfil del colegio. Y bueno, gracias también a Sebas que nos acompañó hoy. Y vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa para poder continuar con la programación de hoy, que tenemos muchos invitados. Y bueno, nuevamente darte gracias, Gaby, por el tiempo y por el espacio. Gracias a ustedes. Que Gracias, tengan un Gabriela. excelente día. Muchas gracias por todo.